Entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar la clase del día de hoy. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo ejercicios sobre un isométrico de una grada. Hay varios tipos de perspectivas que la vamos a ver hoy. Pero nosotros nos vamos a centrar más en lo que tiene que ver con los isométricos, porque cuando veamos AutoCAD, el AutoCAD pues trae por defecto trabajar o hacer isométricos de piezas, de cualquier dibujo. Un isométrico es como una representación tridimensional de un objeto o de algo, ¿verdad? Donde se va a tratar de representar a escala, ¿verdad? O tamaño real o natural un objeto. Entonces, en ese caso, miren, aquí estamos viendo un objeto, una pieza, y una pieza tiene 6 vistas. Entonces, ahí la pueden ver, tienen la que se le llama vista de frente o alzado. ¿Cómo vas a saber vos cuál es la vista de frente? Bueno, te la tienen que indicar, o vos establecer cuál va a ser la vista frontal. Entonces, en este caso, cualquiera de las caras, ¿verdad?, pueden ser vista frontal o alzado, ¿verdad? Entonces, eso se establece, vos lo estableces o te tienen que decir. Entonces, tenemos vista de frente, luego tenemos vista superior o en planta. En este caso, este dibujo, la vista de alzado, nos dicen que es la que está acá, la que está de derecha a izquierda, que serían las caras verdes. Luego tenemos la vista superior o en planta, que sería esta parte de acá. Luego vista derecha o lateral derecha. Algunos libros también, en vez de vista lateral, le llaman vista de perfil. Le llaman perfil derecho o perfil izquierdo. Entonces, en este caso, C sería, en este dibujo, mi vista derecha. Luego tenemos mi vista lateral izquierda, que sería la D, que sería toda la cara en azul. Luego tenemos la vista inferior, que es como que estés viendo el objeto de la parte de abajo. Y luego la vista posterior, que ya vos estás viendo el objeto desde la parte de atrás. Entonces, esas son las 6 vistas principales por las que vos podés representar una pieza o un objeto en un papel. Para representar una pieza existen 2 sistemas. Los más importantes son el sistema europeo y el sistema americano. Los dos pues representan el mismo objeto. Lo que va a variar es la forma en que van a estar ordenados. Entonces, acá nosotros tenemos esa misma pieza, y en este caso el observador está acá. Aquí se mira como un ojo, y luego vos como que proyectas una luz sobre ese objeto, ¿verdad?, hacia diferentes direcciones, y el objeto va a proyectar una sombra en cada una de estas paredes, ¿verdad? En medio está la pieza, y luego alrededor hay un cubo. Pues bueno, está como dentro de un cubo. Entonces, si vos proyectas una luz sobre su objeto en todas sus caras, entonces él va a ir proyectando una sombra, en las caras de ese cubo. Y así, miren, vos tenés 6, por así decirlo, 6 sombras proyectadas, ¿verdad? Pero esa sombra va a variar y se va a ver de manera diferente de acuerdo a cómo vos lo estés observando. Entonces vamos a ver cómo se vería cada sistema. Entonces, luego aquí lo que se hace es que esa caja donde se proyectan las vistas, este tipo de vistas se le llaman ortogonales, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, porque se proyectan, es decir, como que tengas una sombra proyectada, pero de manera perpendicular a los planos.
Entonces aquí tenemos, miren, los dos tipos de sistemas más utilizados para representar un objeto. Entonces, y lo pueden ver, el sistema europeo y sistema americano. Acá tenemos sistema europeo, sistema americano. Entonces, bueno, acá tenemos esta gráfica que está acá abajo, te indica qué sistema es el que se está utilizando para representar el objeto. Vos siempre tenés que indicar, si estás representando un objeto con sus vistas ortogonales, tenés que indicar cuál sistema estás utilizando. En ambos sistemas, las caras o las vistas que coinciden son esta que está acá, que se le llama la frontal, que es esta cara A, y luego tenemos la vista posterior. En ambos sistemas coincide la posición de las vistas frontal, ¿verdad? Y la vista posterior. Ya luego, las que son las demás vistas sí van a variar. Por ejemplo, en el sistema europeo, la vista en planta del objeto está abajo de la vista frontal. En el sistema americano, la vista en planta, es decir, viéndolo desde arriba, se encuentra en la parte superior ya de la vista en planta. Luego, la vista inferior, es decir, viendo el objeto desde la parte de abajo, en el sistema europeo está en la parte superior y en el sistema americano, miren, en la parte inferior. Ya luego, con las vistas laterales también están cambiadas. Ya por eso es que es importante indicarla, porque según indica qué tipo de sistema está utilizando, entonces el observador o el que está analizando tu dibujo pues se puede confundir con la vista lateral izquierda con la vista lateral derecha. Por ejemplo, luego tenemos las vistas, que en este caso la vista D corresponde a la izquierda y a la C a la derecha. Entonces, en el sistema europeo, mira, D, la vista izquierda está al lado derecho. En el sistema americano está al lado izquierdo. En el sistema europeo, la vista derecha está acá al lado izquierdo de la vista en planta y el sistema americano está del otro lado. Entonces vemos que vos representar las mismas vistas en el objeto, pero lo que va a cambiar es la posición. La única que no cambia son la vista frontal o alzado y las vistas posterior que están pues ubicadas en el mismo punto. Las otras pues van a cambiar de lugar. Estos son los dos sistemas importantes o más utilizados para representar un objeto, ¿verdad? Un objeto para representar las diferentes vistas de un objeto, ¿verdad? De manera ortogonal. Luego, bueno, acá pues les muestro, esta presentación la voy a compartir después de la clase en el grupo para que ustedes lo vean después. Esto de las vistas, pues acá en este curso no se utilizan, donde se utilizan mucho más es en la segunda parte de geometría descriptiva, pero nosotros pues no vamos a ver eso. Pues vos teniendo una vista en alzado y una vista superior de un objeto, vos puedes dibujar pues una vista lateral izquierda o una vista lateral derecha del objeto. Y luego, así sucesivamente, podés ir haciendo las demás caras o vistas del objeto. Entonces, dentro de las proyecciones ortogonales, ya hablamos que ortogonal significa que es como que vos proyectes una sombra con un ángulo de 90 grados de un objeto, ¿ya? sobre un plano. Entonces, dentro del sistema ortogonal, ¿verdad? o la representación de un objeto, tenemos lo que se llama perspectivas axonométricas. Las perspectivas axonométricas tenemos la ortogonal, que es la que estamos hablando, y luego tenemos el sistema axonométrico oblicuo. Ya vamos a ver casos de eso. Por ejemplo, aquí en el sistema axonométrico ortogonal tenemos dos tipos de perspectivas
más utilizadas. Tenemos la isométrica, la dimétrica, pues nosotros ya vimos ejemplos en clase la semana pasada, y tenemos la trimétrica. Son vistas ortogonales, es decir, vos estás viendo el objeto ya sea de frente o en la parte superior, y la sombra que vos proyectas de su objeto en el plano, ¿verdad?, tiene un ángulo de 90 grados, es decir, no es tan inclinada. Casi lo mismo, ¿verdad? Lo único que van a variar en cada sistema son los ángulos de separación entre cada uno de los ejes. Por ejemplo, en el sistema isométrico, el ángulo de separación entre el eje Z y el eje X, 120 grados, con respecto al eje Y, 120 grados, y entre los dos ejes X y Y hay 120 grados. Luego, en el sistema dimétrico, entre el eje Z y el eje X hay 100 grados, entre el Z y el Y 130 grados, y entre el eje X y el eje Y 130 grados. Luego tenemos el sistema trimétrico, que tiene entre el eje Z y el eje X 130 grados, y entre Z y Y 120 grados. O sea, es casi lo mismo, solo que varían son los ángulos, pero normalmente en el sistema isométrico vos trabajas con las distancias reales en todos los ejes, mientras que en los otros sistemas va a variar, por lo menos en un lado, en uno de los ejes va a variar la longitud real, entonces que por lo general se hace de forma proporcional. Luego tenemos el sistema axonométrico oblicuo. Entre estos están los dos más conocidos, que son la perspectiva caballera y la perspectiva militar. Vamos a buscar acá ejemplos de cómo se miraría. Acá tenemos un ejemplo de un cubo desde perspectiva caballera. Pueden ver que entre el eje Z y el eje Y hay un ángulo de 90 grados. Ya con respecto a los otros ejes, tenemos un ángulo de 135 grados entre cada uno de ellos. En este caso, la característica principal de la perspectiva caballera es que dos ejes miden 90 grados. En este caso es el eje Z y el eje Y. Por tanto, ya las dimensiones que vos hagas del dibujo, ya sea en el otro eje, a lo largo del eje X, el dibujo se va a ver como estirado, ¿verdad? Por eso es que se le llama oblicuo, ¿verdad? Porque el dibujo en este caso se miran como estirados. Luego tenemos la llamada perspectiva militar, que también está dentro del sistema axonométrico oblicuo. Entonces aquí puedes ver en la perspectiva militar. Vamos a ampliarlo un poco y vamos a ver que en el caso de la perspectiva militar está como algo relacionado con la perspectiva caballera, solo que ahora el ángulo de 90 grados lo forma el eje X y el eje Y. Miren, ángulos de 90 grados. Luego, entre el X y el Z, 120 grados. Y entre Z y Y, 150 grados. Entonces, en este caso, en la perspectiva militar, vemos que los dibujos se miran como inclinados, ¿verdad? Se miran un poco diferentes a la forma en que se hace un sistema isométrico. Acá tenemos dos ejemplos de un cubo. Cómo se miraría en perspectiva militar, y aquí cómo se miraría en perspectiva caballera. Principal característica que hay un ángulo de 90 grados entre dos ejes, ¿verdad? Y los otros ejes pues son diferentes los ángulos. Entonces, resumen, para hacer un dibujo, de hacer un dibujo como una representación 3D de un dibujo, ¿verdad? No es un dibujo 3D, es parecido. Tenemos los sistemas ortogonales y el sistema oblicuo. Los sistemas oblicuos tenemos perspectiva militar y perspectiva caballera, como lo estamos viendo acá. Y en el ortogonal tenemos tres principales,
que son las que estamos viendo ahí en la pantalla, isométrica, dimétrica y trimétrica, son los principales. En este caso serían los sistemas ortogonales para representar una pieza. Luego vamos a ver otro concepto importante que tenemos que manejar a la hora de hacer representaciones de objetos. Algunas veces, ¿verdad?, cuando vos haces una pieza, por ejemplo una pieza mecánica, vos necesitas hacer ciertas representaciones internas de la pieza. Porque si la pieza fuera sólida como un cubo, con que vos hagas las 6 vistas, arriba, en la parte superior, inferior, derecha, izquierda, vos ya haces la representación total de la pieza. Pero algunas veces algunas piezas son huecas, ¿ya?, o tienen unas partes muy pequeñas. Entonces ahí es donde entran en juego otro concepto, a lo que se le llama cortes y secciones. Un corte, como la palabra lo dice, es como que vos cortes una pieza en dos, ¿verdad?, o en varios pedazos, como estamos viendo aquí en la imagen. Aquí a la izquierda estamos viendo una pieza, la pieza completa, que es como un tipo de brida, y luego vos la separás. Esto rojo que está aquí es como que fuera un plano donde vos cortás la pieza en ese punto, es decir, a lo largo de la pieza en el centro. Entonces luego vos que la cortás en dos, entonces vos separás esa pieza mentalmente. Entonces aquí, miren, estamos viendo el corte de una pieza, ¿verdad? Pues como literalmente se escucha, es un corte, ¿verdad? Estás cortando la pieza, ya sea en este caso en dos partes. Entonces, pero para representar una pieza o un corte de una pieza, pues existen sus normas. Por ejemplo, acá estamos viendo esa misma pieza que vimos en 3D, una representación en 2D, ya sería en este caso una representación ortogonal de la pieza. Y aquí podemos ver, mira cómo se miraría esa pieza desde la parte superior. Donde nosotros podemos ver aquí, miren estas perforaciones en el centro que tiene la pieza. Y luego aquí, mira, estamos viendo una vista, sería en este caso frontal. En este caso esa sería la vista frontal de la pieza. Esta que está acá. Es como que te pongas propiamente de frente a la pieza, entonces vos lo vas a ver de esa manera. Pero como la pieza es hueca, entonces miren, en este caso se ponen estas líneas discontinuas para indicar que ahí en ese punto, dentro de la pieza hay unos orificios, una parte hueca o perforada. Luego estas líneas discontinuas que están acá con puntos, tiene puntos pero no se miran. En este caso serían los ejes que van a indicar la parte central del dibujo o de las circunferencias. Entonces aquí vos estás viendo el objeto por fuera, por así decirlo. Pero suponete que vos querés pues ver o presentar cómo se miraría ese objeto por dentro, ¿ya?, porque estás fabricando alguna pieza novedosa, entonces vos lo que haces es el corte, que ya lo vimos en el dibujo aquí al inicio, que partimos la pieza en dos partes. Entonces luego hacemos un dibujo en 2D de cómo se miraría ese corte de esa pieza, que es lo que estamos mostrando, le estoy mostrando aquí. Entonces aquí vos mirás la pieza de la parte superior y luego si vos querés indicar que ahí se va a hacer un corte, entonces vos le pones esta simbología. Miren, le ponen acá esta línea discontinua, luego aquí ponemos esta línea también discontinua más oscura y le ponemos nombre. En este caso aquí le pusieron AB, pero vos también le puedes poner AA, BB, 11, 22, como vos querrás. Y luego se pone esta flechita, miren. Esta flechita que está abajo indica hacia dónde vos tenés que ver a la hora que haces el corte.
ya, porque algunas veces puede ser lo mismo verlo desde, por ejemplo, de arriba abajo que de abajo hacia arriba, pero otras veces no, ¿ya? Otras veces no vas a ver lo mismo. Entonces vos tenés que indicar mediante estas letras, esta acá y esta simbología, que aquí vos hiciste un corte. Ese corte se llama aquí, en este caso, AB. Y luego poner la flechita indicando hacia dónde se está viendo o se estaba viendo al momento de hacer ese corte. Entonces aquí podemos ver el corte de esa pieza, ¿ya? Como que le repito, la he cortado en dos. Entonces las partes huecas, mira, están en blanco, porque aquí estás indicando que hueco. Y la parte que es sólida, la parte del objeto se sombrea, es decir, se pone estas líneas continuas con un ángulo de 45 grados, ¿no? Con una separación por lo menos de 0.7 a unos 2 milímetros, perdón, entre cada línea. Repito, tiene que tener un ángulo de 45 grados. Entonces la parte que está aquí rayada me está indicando ahí que esa parte es sólida de la pieza. Luego está otra opción también que se le conoce como sección de una pieza. Suponete que vos no querés representar toda la pieza, porque aquí vos representaste toda la pieza, ¿verdad? Partida por la mitad. Pero también vos puedes solamente representar el área sombreada. Mira, el área que está acá, ¿verdad? Algunas veces, algunos tipos de plano, así te va a aparecer solamente propiamente donde vos hiciste el corte, ¿verdad? Y si vos no querés representar, por ejemplo, estas líneas que está acá, no querés representar el objeto completo, entonces se le llama sección, que vos solamente dibujar esta parte sombreada nada más de la pieza. Entonces, ¿cómo se miraría? Bueno, aquí lo tenemos aquí abajo. Ya acá, esto se le llama sección de una pieza. Aquí está donde vos hiciste el corte. Luego aquí, mira, aquí solamente estás viendo la parte sólida de la pieza que vos has cortado. Ya luego aquí estamos viendo cómo sería la representación ya correcta de la sección. Ahí, igual que en el corte, se ponen líneas continuas, ¿verdad? Se rellena con líneas continuas con una separación de 0.7 a 2 milímetros, pero ya obvia ciertos detalles, como por ejemplo, vos ya no ponés estas otras líneas, mira. O sea, no completar la pieza, porque tal vez en este caso no te interesa, sino simplemente te interesa mostrar propiamente el área cortada. Entonces, esto se le llama sección de una pieza. Primer caso, corte, en este caso, sección de una pieza. Luego, otra cosa importante que tenés que manejar cuando vos estás haciendo representaciones de una pieza, de un objeto, es lo que se le conoce como rotura. Suponete que vos querés dibujar un objeto alargado, un objeto largo, como que fuera una regla, un nivel o algo así, pero pues tal vez sea por espacio en el papel o porque no querés perder tiempo haciendo todo el dibujo. Entonces vos lo que hacés es como que le cortás un pedazo a la pieza, ¿verdad? Como que le corté, por ejemplo, en este caso, toda la parte en medio y solamente dejé unos pedacitos pequeños acá al lado de la pieza. ¿Por qué? Porque la parte central es exactamente lo mismo de lo que está a los lados, entonces no necesitas estar haciendo las representaciones. Entonces, acá lo que se le dice es una rotura, como lo dice la palabra, como una rotura, como que estás rompiendo algo. Entonces, la rotura hay dos maneras de representarlo. La primera opción es como lo estás viendo aquí, que hagas una línea, mira, a mano alzada. Una línea a mano alzada
donde vos hiciste donde partiste el objeto. Luego hay otra opción, en vez de hacer línea de mano alzada, podés hacerla de esta forma que está cámara, que es una de las formas más comunes, que vos lo puedes encontrar en planos, no sé si ustedes ya lo han visto antes, pero cuando trabajemos AutoCAD, esta va a ser la simbología normalmente que hace AutoCAD para indicar que esa pieza continúa, ¿verdad? O la has cortado hasta en ese punto. Entonces, esta es otra forma de representar una rotura. Entonces, están esas dos maneras de representar lo que es una rotura. Luego, hay otras, de acuerdo al tipo de pieza, aquí nos dan algunas opciones de cómo representar la rotura de un objeto, es decir, cómo indicar que ese objeto continúa, ¿verdad? Que es mucho más grande de lo que vos estás viendo acá en el papel. Entonces, aquí tenemos, mira, una forma de cómo representarlo. Un objeto que tiene forma como cónica piramidal. Entonces, por ejemplo, acá que es como una pirámide, es una pirámide truncada, la que lo estás viendo de la parte superior. Y luego vos tal vez querés hacer una vista lateral de esa pirámide, pero tal vez muy largo comparado al tamaño del papel. Entonces, vos haces la rotura aquí, mira, a la parte izquierda, lo podés ver. Entonces, vos partiste ahí la que es la pirámide y entonces has realizado la rotura. Esta es una forma de cómo puedes representar un objeto, ¿verdad? Forma piramidal. Luego, si el objeto tal vez es madera, entonces esta es una de las formas de indicar que esa pieza es de madera y que vos la has cortado y solo presentar los extremos. Luego acá, mira, tenemos cómo representar una pieza sólida, metálica, una pieza maciza. Por lo general este tipo de pieza corresponde a tubos, ¿no? Esto que está acá es una pieza como un tubo. Creo que esto es la más común, que este tipo de representaciones que se mira en ciertos elementos, representaciones de dibujos. Entonces acá voy a indicar la rotura. Luego aquí tenemos otras roturas de igual, que son piezas, miren, redondas. Estas son piezas redondeadas. En el caso de la izquierda, que es igual, una pieza maciza, sólida, en forma piramidal. Y acá a la derecha, miren, tenemos una pieza hueca, es decir, es como un tubo, pero aquí vos estás indicando que es hueco, porque en esta parte de la cámara, la parte central del tubo, vos dejas una parte en blanco, no hace el sombreado en todo ese espacio. Entonces vos estás indicando que ahí es hueco. Y a su vez, ¿verdad? Aparte de eso, acá estas líneas discontinuas también está indicando que esa pieza es hueca, ¿verdad? Eso es lo que te indica esas líneas discontinuas que van a lo largo de las líneas laterales, ¿verdad? Y por último, mira, tenemos acá otro tipo de representación de una rotura de una pieza que es totalmente uniforme. Por ejemplo, esta pieza pues podría representar un perlín, una canaleta. Entonces aquí vos lo estás viendo de perfil, de lateral de la pieza, que podría ser un canal, ¿verdad? Y aquí vos lo estás viendo, por así decirlo, de frente. Y en vez de representar, hacer el dibujo de todo el perlín, entonces vos indicás acá en las que existe una rotura, una separación, indicando pues que esta pieza es mucho más grande, ¿verdad? De lo que está representado aquí en el dibujo. Ya luego, pues para ir terminando, tenemos otro ejemplo de cortes.
cuando vos estás haciendo un corte, ya vimos que el corte de un objeto es como que cuando vos lo partís en dos, pero no necesariamente el corte es cuando vos lo partís en dos partes iguales. El corte puede variar, ¿verdad? También podría ser en la parte central de un objeto o seguir otro camino diferente como el que vamos a ver aquí. Entonces acá primero vimos un corte normal, ya lo vimos al inicio de esa pieza, que abajo vos mirás la vista superior y aquí vos estás viendo la vista en corte de la pieza. También puede suceder que no querés partir en dos la pieza, sino querés hacer un corte para presentar algunos elementos importantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta pieza, mirá, en la parte, la estamos viendo en vista en planta. Y luego, aquí, mirá, me están indicando que hay un corte. El corte AA. Empieza aquí a la izquierda y termina acá a la derecha. Y aquí, mira, nos van indicando el caminito que sigue ese corte. Es una línea punteada, discontinua con punto. Mira, y tiene una forma, por así decirlo, en L o en Z, como quieras llamarle. O sea, no es una línea recta, es una línea quebrada. Pero sin embargo, aquí en la representación del corte AA lo estamos viendo como que fuera una línea recta. En este caso se hizo de esa manera pues porque nos interesaba representar todos las perforaciones que hay en esa pieza. Porque si, por ejemplo, vos tiras aquí una línea recta en el corte A, si fuera ese corte AA, esa línea roja, entonces en el corte solamente podrías ver estas perforaciones, no podrías ver esta perforación cuadrada ni esta otra. Pero sin embargo, si vos seguís en una ruta diferente, comenzás aquí, puedes ver el corte de esa circunferencia que va a ser la misma, ¿verdad? Que si son del mismo tamaño que esta, prácticamente pues sería la misma vista. Luego pasas aquí, por donde está el corte de ese orificio o perforación cuadrada. Luego pasas, mira, por esta otra perforación. Y al hacer esa, ya no necesitas hacer el corte de la perforación que está abajo, porque como son simétricas, tienen el mismo tamaño y están ubicadas en la misma posición, pues prácticamente haciendo una, ya la otra se sobreentiende. Entonces este es un caso especial de cuando vos estás haciendo cortes de un objeto o necesitas conocer secciones. Luego aquí tenemos otro caso, ¿verdad? Donde también se hizo el corte de una sección de un tubo. Entonces aquí está donde está el tubo, está fijado en la brida y aquí está la otra sección. Entonces este tubo, por así decirlo, está como retorcido. Ya este tubo no está recto, ya tiene cierta dirección acá y luego cambia de dirección. Entonces vos querés hacer un corte del tubo a lo largo del eje, entonces vos comenzás acá, mira, corte A, poner la flechita y luego seguís, mira, el centro de ese tubo hasta que llegues al otro extremo. Aquí cerrás el corte AA. Luego vos aquí hacer el dibujo de ese corte. Ese corte, mira, pareciera que fuera un tubo, por así decirlo, recto, pues que no está girado, pero sin embargo en el corte pues pareciera que estuviera recto. Y luego acá pues podemos ver la representación de esa unión de la tubería. Entonces aquí hacemos un corte de una pieza, en este caso un tubo, y va a lo largo del centro del tubo. Luego acá pues tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos como una base, esto es como la base de los postes que hay en las calles. Tal vez usted ha visto un poste metálico que se utilizan para los anuncios. Entonces aquí tenemos esta parte circular, una platina. Luego están estos orificios. Estos son 4 orificios que están en la platina, que posiblemente ahí sean pues para poner los pernos y fijarlos al piso o a otra superficie.
Y luego van estas partes que están acá, que le llaman nervios. Acá le dicen algunos albañiles pie de amigo a estas partes. Una pieza, otra platina que va soldada a la platina de abajo, redonda, y va soldada al tubo, ¿verdad? Entonces, vos querés hacer un corte de esta sección. Entonces ya comienza aquí, mira, corte A, pasa por este orificio, llega hasta el centro y luego se va a lo largo de acá del nervio. El nervio es esta parte de acá que está soldada a la platina y el tubo. Entonces, mira, esta sección tiene forma de L. Entonces ya aquí uno está haciendo la representación. Aquí puedes ver el orificio donde vos pasaste, ¿verdad? Y luego pues ves el centro del tubo. Aquí estás viendo el centro del tubo, que es este que está acá. Y luego miras el nervio, que es esta parte acá, como pie de amigo, lo estás viendo aquí. Acá, esta es otra característica importante, cuando se hacen secciones de estos tipos de piezas, de los nervios, no se separan, no se partan en dos, porque realmente es una pieza maciza, sólida, no se representa como que fuera un corte ahí, ¿verdad? Que realmente se hizo un corte, pero se puede ver solamente aquí en la vista en planta, donde vuelvo a indicar. Para las demás orificios que están acá, mira, no es necesario que vos hagas otro corte o otra sección, porque como todos esos orificios son simétricos, entonces con que vos representes uno, entonces ya los demás se sobreentienden, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que vos no necesitas estar haciendo tantos detalles, tantos cortes de cierto dibujo, con que vos hagas lo más importante, y si los demás son simétricos, son iguales, entonces no es necesario que vos lo estés haciendo todos. Entonces, estos son tipos de cortes que vos podés hacer en una pieza. Acá, pues, la norma más importante es la de los rayados. Bueno, aquí vemos varias piezas rayadas que tal vez indican un corte. La norma principal es que estas rayas, ¿verdad? Esas líneas que van de esta manera, son líneas continuas, separadas, tengan un ángulo de 45 grados con respecto a la superficie, ¿verdad? Ya sea a la horizontal o de acuerdo al dibujo que vos estás haciendo, ¿verdad? Como está acá, que el ángulo, pues en este caso está girado, ¿verdad? Porque el eje está girado, el de la figura. Otra cosa importante, que estas rayas, estas líneas que vos estás haciendo, la separación entre cada línea tiene que andar entre 0.7 milímetros hasta 3 milímetros máximo. La separación lógicamente va a depender del tamaño del dibujo. Si el dibujo que vos hiciste es pequeño, lógicamente no le vas a poner una separación muy grande entre línea y línea, va a ser una separación más pequeña, y ahí vos trabajas con los 0.7 milímetros. Pero si tu dibujo es grande, entonces ya puede irse separando las líneas hasta un máximo de 3 milímetros. Otro detalle importante, cuando vos estés haciendo sombreado y tal vez la figura es muy grande, como la que estamos viendo acá, entonces no es necesario rayar toda la figura, solamente vos vas a ir rayando a la orilla de la figura, ya, para no rayar, porque suponete que esa sección fuera del tamaño de una hoja tamaño carta o A2, no vas a rayar todo el papel. Entonces ahí pues, simplemente vos vas a rayar el borde de las orillas. Y ahí pues para hacer otros tipos de corte, hay otro tipo de casos, como lo que estamos viendo aquí. Aquí tal vez lo más llamativo es que hay algunas veces tal vez no es necesario que hagas el corte de toda la pieza, porque tal vez es una pieza sólida, maciza, pero vos solamente querés resaltar una parte donde existe un orificio, un hueco.
Entonces vos lo puedes hacer el corte como lo estás viendo acá, como yo en la parte que yo acá he marcado, donde vos solamente mostrás el corte en esta parte de aquí, poner las líneas y ya luego acá poner la rotura, la línea, hasta donde llegue ese corte. Es decir, hay momentos que no es necesario que hagas todo el corte, sino solamente áreas que a vos te interesen. Por ejemplo, en este dibujo, mira, solamente se hizo un corte, se hizo una rotura y se sombreó acá dos puntos importantes de esta pieza, donde van los orificios, las perforaciones. No fue necesario rayar toda la pieza, ¿no? Porque tal vez en la otra parte de la pieza no existen perforaciones, no existe nada interno que sea necesario resaltar. Acá pues tenemos otra forma de representar un corte, mira, que es acá igual en forma de L, para representar aquí esas perforaciones que hay en esa pieza. Luego, bueno, ya de acá hay otro caso para hacer cortes, otro tipo de ejemplo. Acá el más importante que quiero resaltar es este. Tal vez hay veces las piezas son muy delgaditas, son muy finas, ¿verdad? Como aquí que estamos viendo como una especie de viga o de perfiles. Entonces, en esta situación no es necesario que vos estés poniendo líneas porque la pieza es muy pequeña. Entonces, en este caso lo que se hace es se sombrea. Se sombrea, se rellena, ¿verdad? El espacio del objeto o de la pieza. Otra cosa importante que por lo general no se ponen cotas dentro de acá de la sección, pero si lo hace, no tenés que rayar la cota, es decir, la cota es el valor, el número, aquí lo estoy ampliando. Entonces, vos no tenés que rayar la cota, el valor, que en este caso es ese 50 es la distancia que hay de este punto A este punto B en esta pieza. Entonces nunca se rayan los valores, se dejan en el espacio. Después, pues lo otro importante es que si vos estás haciendo un corte y son de diferentes niveles los cortes que vos estás haciendo, o sea, no son paralelas esa pieza tiene corte y tiene secciones que no son paralelas, entonces tenés que cambiar la dirección, el grosor y la separación que hay entre cada línea. Y bueno, ya la última parte, bueno, esto ha sido todo sobre cortes, secciones y roturas. Y aquí para terminar, pues recordarles, explicarles, ¿verdad?, que hay piezas que no tenés que hacerle corte, es decir, no lo puedes representar como que lo hayas cortado en dos partes. Por ejemplo, los más comunes son en caso de los pernos, las arandelas y los tuercas. En este caso los eslabones de una cadena. Y en la caso que está a la derecha, este es un mango, una agarradera de un objeto. Y la figura número 6, ¿verdad?, que en este caso es un brazo de polea. Este es un brazo de polea. La número 5 es una unión roscada, que sería esta que está acá. Entonces hay ciertos tipos de elementos, como principalmente, ¿verdad?, los tornillos, las tuercas y arandelas, que aunque en ese punto, donde si vos haces un corte donde ellos están, no los puedes representar a ellos como sea en forma de corte, no puedes hacer un corte en ellos porque ya se sabe que son piezas sólidas, macizas, no es necesario hacer el corte. Luego, pues los tipos de corte, haciendo un resumen, acá tenemos 4 principales tipos de corte.
El principal, el más común es este, que voy a hacer un corte a lo largo de la pieza, por así decirlo, en el centro de una pieza puede ser, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser en el centro. Luego otra opción donde el corte va a variar, ¿verdad? No sigue una línea recta. Este es un corte, ¿verdad?, que tiene forma de L, no es recto. Luego aquí tenemos otro corte, por ejemplo, aquí se está representando un inodoro. Entonces aquí, en este caso, cuando una pieza, una figura es simétrica, con que vos hagas el corte de un lado del objeto, ya el otro lado se sobreentiende. Entonces, en este caso estamos haciendo la representación de un inodoro. Entonces, y al lado izquierdo se hizo el corte de cómo se ve ese objeto por dentro. Y como el otro lado es simétrico, entonces no es necesario hacerle el corte total. Entonces en este caso pues sería un corte parcial del objeto. Y el otro tipo de corte es este que está acá, ¿verdad?, que es un punto en específico de una pieza. No es necesario hacer el corte de toda la pieza porque no hay nada ahí pues llamativo, porque tal vez una pieza sólida y lo demás es un orificio. Entonces, esto sería todo por esta clase. Le voy a compartir la presentación. La tarea de esta semana corresponde a esto, que es hacer dibujos de estos mismos que acabo de explicar. Hacer dos dibujos de corte y sección. Yo aquí estoy las dimensiones, las medidas en centímetros. Hay distancias que yo no las puse, ¿verdad?, porque se sobreentiende. Entonces tenés que analizar bien todo. Vas a hacer dibujo de corte y sección, y después vas a hacer líneas de rotura en diferentes materiales. Miren, lo mismo que yo les acabo de explicar, solo que yo acá les doy dimensiones pues en centímetros, y tenés que ordenarlo tal y como está acá para que te alcance en el papel. Si lo separas mucho, pues no te va a alcanzar, o le pones dimensiones que no son. Esta sería la lámina número 10 que corresponde a esta semana. Para esto, repito, no hay video. Vos tenés que tratar de hacerlo ya con los materiales, con los instrumentos que tengáis, de acuerdo pues a lo que has aprendido. Recordad que para hacer estas líneas, primero, antes de hacer el dibujo, tenés que hacer un lápiz 5H o 6H, es decir, una línea fina, que sea clara, no sea muy oscura. Y una vez que vos tengas definido ya tu figura, tu dibujo, entonces lo repintas. En este caso puedes utilizar un lápiz 4B o 5B para hacer pues la representación. Entonces cualquier duda me escriben, ¿verdad? Vamos a pasar a asistencia para terminar la clase. No sé si alguien tiene un comentario, un aporte.